Buenas tardes, bienvenidos a este webinar de Lead University titulado Costa Rica y el valor económico de abolir su ejército. Hoy estamos prontos para conversar, discutir y aprender más sobre este tema y nos va a guiar una pregunta muy interesante que dice, ¿se trata de una decisión romántica o una estrategia económica brillante? Para poder contextualizar la abolición del ejército en Costa Rica, esta suele asociarse de forma casi automática con la figura de José Figueres Ferrer y con las decisiones adoptadas por la Junta Fundadora de la Segunda República tras la Guerra Civil de 1948. Sin embargo, esta interpretación, aunque correcta en su desenlace, es incompleta en su origen. La decisión no surge de manera aislada en 1948, sino que responde a un proceso político e institucional que venía gestándose desde años antes, particularmente desde la legislatura de 1946 a 1950. En este periodo, el diputado Fernando Lara Bustamante impulsó una serie de reformas de alto impacto democrático, entre ellas la modernización del sistema electoral y el reconocimiento de derechos políticos para las mujeres. Dentro de esta misma línea de pensamiento, propuso en 1947 una medida aún más disruptiva: eliminar las partidas presupuestarias destinadas al ejército y redirigir esos recursos hacia la educación. Esta iniciativa constituye uno de los antecedentes más claros de la abolición del ejército como política de Estado. Tras los acontecimientos ya conocidos de 1948 y la disolución del Congreso, lejos de quedar al margen, Lara Bustamante fue incorporado a la comisión redactora del proyecto de Constitución Política convocado por la Junta Fundadora, y en ese espacio su papel fue determinante. Presentó nuevamente la moción para proscribir el ejército como institución permanente, una propuesta que no solo fue aceptada, sino que quedó formalmente incorporada en el texto constitucional. De esta manera, lo que en 1949 se consolida jurídicamente en la Constitución Política no es únicamente una decisión coyuntural del momento, sino la culminación de una visión política previamente formulada, discutida y defendida en el ámbito legislativo. La abolición del ejército, por tanto, debe entenderse como el resultado de un proceso deliberado que articula pensamiento político, reforma institucional y rediseño del modelo del Estado costarricense. Este contexto nos permite abordar, como les digo, el tema central de este webinar desde una perspectiva más amplia, no solo como un hito histórico, sino como una decisión estratégica que reorientó el uso de los recursos públicos, sentando las bases para el desarrollo económico y social del país. Es de mi agrado presentarles a los dos panelistas que tenemos el día de hoy. Comienzo con don Alejandro Abarca, quien hará la exposición de su investigación. Don Alejandro es licenciado en Economía por la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Economía, asimismo, de University of British Columbia, en Canadá, y completó sus estudios con un doctorado en Economía aplicada en Oregon State University. Actualmente se desempeña como profesor de Economía del Deporte, Economía del Crimen y otras materias en la Universidad de Texas Tech para Lubbock, Texas. Don Luis Rivera, a su vez, tiene un bachillerato en economía de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en sistemas modernos de manufactura por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica y un posgrado en desarrollo académico del Institute of Social Studies, ISS. Actualmente se desempeña como consultor en el BID, el Banco Mundial, INCAE Business School, y es profesor aquí en Leeds University. Muchas gracias a ambos panelistas y esperamos disfruten mucho de este espacio, así como puedan aprender. Don Alejandro, todo suyo. Claro que sí, muchísimas gracias. Déjame compartir la pantallita nada más. Share. ¿Se ve completo?
Estamos con la vista presentador. Ah, qué pereza, vamos a ver. Déjame stop share. Vamos a ponerlo acá. ¿Eh? ¿Se me cerró Zoom? No, perdón. No, señor. Eh, Problemas técnicos acá. Ok. ¿Ya se puede ver bien? ¿O Se todavía ve no? en vertical. Déjame ver. Ay, pereza con eso. Disculpen, qué pena. No se Este, preocupe. esto, vamos a ver. Es el problema de trabajar con múltiples monitores. Aquí estamos. Ok, esto ya debería funcionar. ¿Cómo estamos ahora? Dale arriba a Switch Displays o Switch a Presenter Mode y ya con eso quedamos. Estamos. Perfecto. Listo. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Toscano. Bueno, bienvenidos sean todos, muchísimas gracias por venir al webinar. Yo soy Alejandro Abarca, yo soy profesor en Texas Tech, aquí en Lubbock, Texas, también soy profesor en ULead y bueno, es un placer absoluto venir a presentarles un poco sobre el trabajo que hice con Soraya y Ramírez, sobre lo que es la estimación del efecto económico de haber abolido el ejército en Costa Rica. Entonces, bueno, antes de comenzar a entrar de lleno al paper, digamos, nada más un poquito de inspiración, un poquito de ideas de qué fue lo que nos llevó a nosotros a hacer este trabajo. Y bueno, la idea básica es muy sencilla, ¿verdad? O sea, las guerras, los conflictos o la ausencia de paz tienen un costo económico y tienen un costo de oportunidad social muy grande, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esas dos citas de Dwight Eisenhower, de Ernest Hemingway, donde, bueno, básicamente se condena la guerra, se condena, más que se condena la guerra, se condena el costo social y el costo económico de esta guerra. Y lo bonito de Costa Rica es que, a diferencia de muchos otros países, Costa Rica más bien es un caso muy extraño. Es el caso que más bien, en vez de irse a la guerra, más bien abolió el ejército. Y bueno, eso básicamente nos lleva a hacernos la pregunta de, hey, ¿realmente el ejército tuvo algún efecto sobre el desarrollo del país o no? ¿Verdad? Y bueno, lo que primero hay que entender es que Costa Rica hoy por hoy, digamos, y en las últimas décadas, ha tenido uno de los indicadores, son algunos de los indicadores de desarrollo más altos en América Latina, ¿verdad? O sea, esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetismo. Desde 1950 somos el país que ha crecido, el segundo país que ha crecido más rápido en términos de PIB per cápita. Y todo esto sigue siendo, todo esto mientras Costa Rica se ha mantenido como una democracia ininterrumpida desde 1949. Entonces, bueno, nuestro país afortunadamente ha sido un país que ha logrado una gran estabilidad. Hemos logrado muchos avances en muchos temas económicos, sociales, ambientales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la pregunta últimamente es, ¿esto se debe al ejército? ¿O al hecho que hemos abolido el ejército? ¿O qué relación existe entre esas cosas, ¿verdad? Y uno siendo latinoamericano y siendo costarricense, uno siempre le ha metido como esta idea de, hey, no, realmente somos muy afortunados de no tener un ejército, porque un ejército tiene un costo de oportunidad gigantesco, etcétera, etcétera. Vea lo que pasó con el resto de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Pero bueno, algo que sabemos los economistas o las personas que trabajamos con datos es que correlación no es causalidad, ¿verdad? El simple hecho de que nosotros no tengamos un ejército en Costa Rica o que lo hayamos abolido en 1949 no significa que podemos atribuir el desarrollo y el crecimiento que el país tuvo a causa de eso. Entonces, bueno, nuestra pregunta de investigación es básicamente, hey, ¿podemos encontrar cuantitativamente evidencia que muestre que la abolición del ejército en efecto tuvo un efecto sobre las reformas que siguieron en Costa Rica y su subsecuente desarrollo económico, ¿verdad? Y bueno, para responder esa pregunta, combinamos dos cosas. Una es análisis histórico para entender cuál fue el contexto institucional histórico, el contexto político, y la técnica cuantitativa que vamos a utilizar y que, bueno, que utilizamos en ese trabajo fue control sintético. Que, bueno, primero voy a hablarles un poquito de cuáles son como las grandes cosas que tenemos que entender en el análisis histórico institucional y luego vamos a pasar a hablar un poco de lo que es qué hicimos con el control sintético o cuál es el objetivo que tiene una estimación de control sintético. Entonces, bueno.
Comencemos hablando un poquito de historia, nada más para entender de dónde venimos y por qué la pregunta no es tan obvia, ¿verdad? La década de los 40 en Costa Rica fue una década muy violenta y fue una década que eventualmente llevó al país a la Guerra Civil de 1948. Esta imagen que les muestro acá es una imagen que nosotros sacamos, creo que es de 1944, si no me equivoco. Esto es durante el gobierno de Calderón Guardia. En aquel entonces, el país básicamente Estados Unidos y los aliados le dijeron a Costa Rica, hey, cualquier persona que tenga ascendencia española, alemana o italiana va a estar dentro de una lista y hey, eso es gente que está con el eje del mal, básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que eso generó un contexto donde habían tensiones políticas muy grandes, ¿verdad? Había una gran comunidad de personas que no estaban cómodas con esto y demás. Y bajo todo ese contexto, todo este conflicto, se llevaron a cabo una serie de eventos violentos y de eventos problemáticos dentro del país. Tuvimos atentos intentos de asesinato de líderes políticos, bombas en sedes partidarias, periódicos, acueductos y cuarteles de los policías y de los militares, persecución de ciudadanos, huelgas violentas y violencia de pandillas. En fin, el punto general aquí es que la década de los 40 no fue una década pacífica en ninguna manera, ¿verdad? O sea, fue algo que fue creciendo poco a poco hasta que eventualmente llegamos a la guerra de 19 hasta que llegamos al fraude electoral de 1948. Entonces, bueno, esto es nada más para mostrar un poco de qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de 1947, la ciudad de Cartago fue escenario de sangrientos sucesos, ¿verdad? Aunado a esto, ya venían ocurriendo varias cosas, digamos, en 1948 tenemos esta imagen de la nación que nos muestra cuando el Congreso anuló la elección presidencial, que eso fue básicamente lo que comenzó la guerra civil. Pero a todo esto, si ustedes comienzan a ver un poquito más dentro de estas imágenes, uno lo que encuentra, o dentro de los periódicos de esa época es, hey, no, había violencia, habían problemas, habían roces sociales, había una tensión política y social muy tangible a raíz de todo lo que estaba ocurriendo. En ninguna medida los 40 en Costa Rica estaban mostrando una sociedad pacífica, ¿verdad? Esa es la idea básica. Entonces, bueno, ¿qué ocurre en el 48? Calderón pierde las elecciones, pero el Congreso anula los resultados. Luego, Figueres llega con la Legión del Caribe y toma el poder en 44 días. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que es interesante con la Legión del Caribe es que inicialmente la Legión del Caribe tenía la intención de ir detrás de cuatro dictaduras, según ellos. La dictadura de acá, de Calderón Guardia, que bueno, eso es otro debate en sí mismo. Rafael Trujillo, Tiburcio Carías y Somoza en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ellos inicialmente habían considerado que comenzar en Costa Rica era un buen lugar para empezar la revolución en el resto de Latinoamérica, ¿verdad? En el resto de Centroamérica y el Caribe, en ese caso particular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los ganadores, en este caso la Legión del Caribe y la gente a favor de Figueres, persiguen comunistas y opositores. Se pasan reformas controversiales que enfurecen a las élites del país. Impuestos, cambios en cómo el gobierno iba a cambiar su gasto de gobierno, etcétera, etcétera. Bajo todo este escenario existen además conflictos internos. El ejército quiere seguir hacia los otros países. El ejército no le gusta que Figueres no quiera seguir atacando otros países. Pero lo otro que ocurre es que Estados Unidos le niega la posibilidad a Figueres de comprar armas para seguir con su revolución, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos dentro de un contexto en el cual Figueres y la nueva junta, la junta del país en aquel entonces, están bajo una situación en la cual tienen un proyecto político que quieren llevar a cabo, pero tienen un ejército que está en contra de ellos. Hay un montón de presión social y además no tienen la posibilidad de comprar armas. ¿Qué fue lo que ocurre? Bajo todo este contexto, el 1 de diciembre de 1948, Figueres anuncia la abolición del ejército y subsecuentemente esta abolición se hace formal en la Constitución Nueva de 1949. Ahora bien, lo que es importante acá, y esto es un punto muy importante porque es importante para nuestra estrategia cuantitativa, es que la paz no fue automática, ¿verdad? Hubo tres golpes de Estado fallidos. El primero fue que Calderón trató de invadir desde Nicaragua en 1948, justo después de que Figueres anunciara la abolición del ejército. En 1949, en abril, la oligarquía intenta hacer un golpe de Estado interno.
Y en 1955 Nicaragua trata, Calderón Guardia, con el ejército de Somoza, realizó una invasión desde Nicaragua con la intención de realizar otro golpe de Estado para básicamente traerse abajo a Figueres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de este contexto no existe una paz consolidada, no existe tampoco una situación en la cual las personas digan como, hey, no, ya vivimos bajo democracia, esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Los actores políticos tenían la voluntad de remover el gobierno, pero no los medios, ¿verdad? Ellos querían traer ejércitos desde afuera, querían utilizar el ejército que estaba dentro del país, o querían comprar armas desde afuera. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como ninguna de estas tres opciones era factible, todos los actores políticos aceptaron el juego electoral como la única vía legítima al poder. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto, digamos, de la década de los 40 y por qué eso es importante para nuestra estrategia cuantitativa? Porque lo que estamos tratando, lo que argumentamos nosotros es que durante los 40 no hay nada que nos indicara que la paz después de la Guerra Civil de 1948 iba a ser una paz perpetua, iba a ser un estado estacionario donde nos íbamos a quedar ahí, íbamos a lograr un país pacífico y la democracia se iba a consolidar. Era más bien todo lo contrario. La oposición quería hacerle un golpe de estado a Figueres, pero no tenían los recursos para ejecutarlo. De haber existido un ejército, la oposición no hubiera necesitado el ejército de Somoza y Figueres no podría haber invocado el Tratado de Río para evitar la invasión desde 1955. Últimamente, lo que salvó a Figueres y eventualmente consolidó la democracia costarricense es simple, es que no existía un ejército. Ahora bien, uno puede comenzar a discutir que, hey, si esto fue una visión país, ¿verdad? O si esto nada más fue pura suerte. Uno puede comenzar a debatir todos esos detalles históricos que, de nuevo, eso es una discusión que los historiadores pues tendrán, ¿verdad? O sea, para efectos de la medición económica que hacemos nosotros aquí es que nosotros sabemos que en el momento en que los 40 se están acabando y en el momento en que la abolición del ejército se hace un mensaje dentro del país, no existe una paz consolidada y no existe ninguna razón para creer que Costa Rica va a caer de inmediato dentro de un estado en el cual Costa Rica se va a convertir en un país pacífico y democráticamente consolidado, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el contexto general histórico que necesitamos saber. Una vez que sabemos eso, pasamos a lo que es el control sintético y la abolición del ejército. Entonces, bueno, déjenme hablarles un poquito de qué es la idea de esto. Idealmente, cuando uno trata de medir una política pública, en el mejor de los escenarios, uno lo que quisiera encontrar es una unidad estadística que es idéntica a lo que uno está estudiando, pero con la diferencia de que no recibe el mismo tratamiento. En el caso de lo que estamos hablando aquí, lo que sería ideal sería comparar a Costa Rica, la Costa Rica en la cual vivimos nosotros, de la cual somos nosotros, con una Costa Rica que no abolió el ejército, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno las pone a la par y compara en el tiempo qué pasó con una y qué pasó con la otra. Y a partir de esa comparación, uno puede decir, claro, ese fue el efecto de abolir el ejército. ¿Cuál es el problema con esta lógica? Que esa Costa Rica no existe. Esa Costa Rica alternativa o contrafactual en la cual el ejército siguió existiendo no es real, ¿verdad? Entonces, la idea del control sintético es, bueno, si tal unidad no existe, ¿por qué no la estimamos? ¿Verdad? ¿Cómo estimamos eso? La estimación es básicamente una combinación de países latinoamericanos que mantuvieron su ejército, que son todos, y de variables que nos ayudan a predecir el progreso de un país o el crecimiento económico de un país. Entonces, bueno, vayamos paso a paso. El control sintético es una combinación de países y variables, ¿verdad? Entonces, lo que usamos primero son esas variables que están aquí. Que bueno, las variables que están aquí son variables que están muy correlacionadas con el crecimiento económico, ¿verdad? Son variables que nos indican la capacidad de infraestructura que hay en el país, cuánto se está produciendo, cuánto se está consumiendo, etcétera, etcétera. ¿Por qué utilizamos esas variables? Porque la base de datos que estamos utilizando nosotros es la base de datos Moxlab, que es básicamente una base de datos histórica que es comparable entre países
de la región, ¿verdad? Entonces es una base de datos que va desde 1910, si no me equivoco. Entonces lo que usamos son todos los datos que vienen de esa base de datos y la información de países. Entonces, bueno, nada más para explicarles un poquito de qué es lo que dice esta tabla, la tabla uno. Aquí tenemos variable por variable. En la primera columna de Latin American Sample, eso es qué pasaría si uno agarra el promedio de toda América Latina. Entonces, por ejemplo, la densidad de carros sería 0,006 si agarramos todo el promedio de Costa Rica, de todo el promedio latinoamericano. Para Costa Rica es 0,05. ¿Qué es lo que pasa con un Costa Rica sintético? Es 0,04, ¿verdad? Pero si vamos así por cada una de estas variables, lo que observamos es que la Costa Rica sintética es más cercana a la Costa Rica real que nada más tomar el promedio de América Latina, ¿verdad? Y ese es precisamente el punto del control sintético, que lo que vamos a hacer es agarrar una serie de variables y una serie de países o de unidades estadísticas, en este caso países, ¿verdad? Y la combinación de estas dos nos va a generar la unidad contrafactual con la cual queremos comparar, ¿verdad? Y esa última columna aquí, lo que nos está diciendo es cuál es el peso relativo que cada una de estas variables tiene. Ahora bien, ¿cómo son los pesos de los países? Ya les mostré los pesos de las variables. Ahora bien, para los países, la Costa Rica sintética es construida a partir de 6 países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Brasil, Chile y Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Desde 1920 hasta 1949, vamos a combinar estos 6 países, sus variables, y a partir de esta combinación vamos a buscar una combinación de datos, de parámetros que nos aproximen a la Costa Rica que existía entre 1920 y 1949. ¿Ok? Y después de ahí lo que vamos a hacer es que esa Costa Rica sintética la vamos a seguir proyectando hacia el futuro y la vamos a comparar con la Costa Rica real. Esa es la idea, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué estamos felices con ese control sintético? Primero que todo, como pueden ver, tenemos 34% del peso de Honduras, 31% de El Salvador, 17% de Guatemala. Entonces, más del 80% de la Costa Rica sintética viene de otros países centroamericanos, lo cual tiene mucho sentido, ¿verdad? Son países pequeños, con geografía similar, instituciones similares, cultura general, ok. Luego tenemos Chile y Uruguay con 11% y 5,4%. También tiene sentido. Esos son otros países que han alcanzado altos indicadores sociales y económicos en América Latina. Entonces, naturalmente tiene sentido que el control sintético también tome a partir de sus datos para tratar de contrarrestar, para tratar de comparar con Costa Rica. Y agarramos un poquito más de Brasil. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es el resultado? Esto se ve así. ¿Ok? Entonces, la línea dura, la línea negra que está aquí, son los datos de Costa Rica. ¿Ok? Si uno ve la Costa Rica real, es esta línea negra que hay acá. Una cosa que yo quiero que ustedes observen es, esta línea está marcando 1949. En 1950 es evidente que la tendencia de crecimiento económico cambia totalmente, ¿verdad? Es como que desde 1920 hasta 1949, Costa Rica se ha mantenido creciendo como al 1,5%, se ha mantenido como por ese promedio, ese es el promedio histórico. A partir de 1950 uno nota que hay un salto, ¿verdad? Ahora bien, la otra línea que ustedes ven aquí de puntitos, o la línea delineada aquí, es la Costa Rica sintética. Como pueden ver, entre 1920 y 1949, está tratando de aproximar lo más posible a la Costa Rica real. Y es a partir de la diferencia entre 1949 hacia el futuro que nosotros estamos viendo el efecto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo esto es que la Costa Rica real con respecto a la Costa Rica sintética tuvo un crecimiento per cápita muchísimo más alto. Logró estándares de vida muchísimo más altos. Pero asimismo, lo otro que logró fue que en el largo plazo ese crecimiento lo mantuvo. ¿Ok? Entonces, lo que encontramos es que la Costa Rica y su contrafactual sintético divergen notablemente, que es algo que, bueno, da mucha evidencia a favor de esta idea de que en efecto fue el ejército. Déjenme contarles un poquito más de los datos. O sea, en términos de crecimiento económico,
La Costa Rica real, a partir de 1950 hasta el 2010, creció en un promedio de 2,28%. Mientras que la Costa Rica sintética hubiera crecido a un 1,46% anual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El primer efecto que nosotros estamos midiendo en promedio es que la abolición del ejército, si uno cree que eso es una estimación causal, generó un incremento de casi un punto adicional porcentual al año, que eso es un incremento impresionante. Si uno se pone a ver con respecto a 1,46, eso es como un aumento de un 66% en el crecimiento económico del país, de la tasa anual, ¿verdad? Y bueno, y lo otro es que ese crecimiento, perdón, ese crecimiento en comparación con otros países de Latinoamérica fue bastante importante. Para duplicar el PIB per cápita, Costa Rica ahora toma 30 años, es decir, cada 30 años nosotros duplicamos nuestro PIB per cápita. Pero la Costa Rica sintética le toma casi 50 años. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la abolición del ejército está asociada con una disminución de 2 décadas en esperar que el país duplique sus estándares de vida. ¿Cómo estamos seguros de que esto es un efecto que tiene sentido, que lo podemos justificar? Bueno, una de las cosas que encontramos es que el efecto es único en América Latina, ¿verdad? Una de las preocupaciones grandes del control sintético es qué pasa si ese crecimiento o esa tendencia que estamos capturando realmente se debe a que otro país está haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos a cabo esto que se llama unidades placebo. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es, hagamos el control sintético para cada uno de los otros países de América Latina en el mismo año. Si es cierto que en Costa Rica el ejército o algo que ocurrió en 1949 tuvo un efecto en el largo plazo, solo deberíamos observarlo para Costa Rica. Y eso es en efecto lo que encontramos aquí. Esto es esta línea negra, ¿verdad? Esta línea negra es la diferencia entre la Costa Rica real y la Costa Rica sintética. Entonces, como pueden ver, a partir de 1949-50, esta diferencia crece consistentemente. Si nosotros hacemos ese experimento con todos los otros países de América Latina, esa diferencia no existe, casi. O, por ejemplo, uno ve un crecimiento y después un decrecimiento absoluto, ¿verdad? O la mayoría de países más bien tuvieron un crecimiento para abajo. Entonces, ¿de qué nos da evidencia? Nos da evidencia de que esa divergencia que comienza en 1949 se debe a algo que ocurrió únicamente en Costa Rica y no ocurrió en otros países, ¿verdad? Porque una preocupación podría ser, hey, quizás es comercio internacional, quizás hubo un shock internacional que favoreció a todo el mundo. Y lo que estamos mostrando es, no, 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 realmente si uno hace este ejercicio para todos los demás países para los que tenemos datos, no encontramos absolutamente nada. Solo en Costa Rica encontramos eso. Dicho esto, por cuestiones de tiempo no lo muestro, pero además de control sintético, utilizamos otras especificaciones para darle robustez a nuestros resultados y no encontramos ninguna diferencia. O sea, realmente esto se mantiene a diferentes maneras de medir estadísticamente esto, a diferentes maneras de considerar los datos, etcétera, etcétera. Y lo otro es que este efecto, esta diferencia, es significativamente diferente de cero para todo el periodo. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo explicamos nosotros nuestros resultados? Tenemos tres mecanismos generales que explican nuestros resultados. Primero que todo, al abolir el ejército, una cosa que ocurrió es que en efecto la manera en que el gobierno de Costa Rica dedicaba su gasto de gobierno cambió totalmente. Déjenme darle los detalles acá, ¿verdad? Como pueden ver aquí, lo que estamos mostrando en este gráfico es como porcentaje del gasto de gobierno, cuáles son los gastos en salud, educación, infraestructura y seguridad pública. Que, por cierto, seguridad pública incluye policía y el ejército, ¿verdad? Entonces, nada más para que lo tengamos claro. Entonces, bueno, seguridad pública desde 1920 hasta 1949 era como un 10%, ¿verdad? Después de ese 10% se abola el ejército y se va como un 5% y tiene un decrecimiento continuo como por las siguientes 2 décadas y media, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno ve más bien en los otros tipos de gasto? Infraestructura explota. Gasto en educación también aumenta y se mantiene alto. Y el gasto en salud también, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en 1950
9% del PIB era gasto de gobierno. Para 1974 era 17,7, ¿verdad? Es casi el doble. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Uno de los cambios que ocurrió con la nueva constitución es que el rol en el gobierno, en la economía cambió totalmente, ¿verdad? Y no solo el rol del gobierno, sino que también su gasto de gobierno, en dónde metían la plata, ¿verdad? Entonces, para dar un par de ejemplos más, en 1949 habían 884 escuelas. 10 años después habían el doble, básicamente. Y 10 años después habían el triple con respecto a 1950. Entonces, bueno, esta historia de que no usamos ese dinero para construir escuelas, construir hospitales, construir infraestructura, es real. Digamos, uno realmente lo puede encontrar en los datos. Asimismo, uno también encuentra que la población económicamente activa que estaba asegurada por el seguro de salud de la Caja Costarricense, el Seguro Social, aumentó en el tiempo. La calidad de la infraestructura también aumentó, etcétera, etcétera. El segundo mecanismo es que la Constitución de 1949 redistribuyó el poder, ¿verdad? La creación de las instituciones autónomas, que son instituciones con independencia administrativa del poder ejecutivo, estuvieron a cargo de varios sectores de la economía y hasta la fecha lo están, ¿verdad? Y el Tribunal Supremo de Elecciones obtuvo rango constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente no fue solo la abolición del ejército, sino que la abolición del ejército también permitió que otras reformas se mantuvieran en el tiempo. Por ejemplo, estos cambios de la Constitución de 1949 no fueron revertidos por ningún golpe de Estado, o no fueron revertidos por una junta militar, o no fueron revertidos de manera violenta, ¿verdad? Eso es básicamente lo que está ocurriendo aquí. Entonces tenemos un gobierno que gasta más en la gente, gasta más en educación, en salud, en infraestructura, pero asimismo también tenemos un gobierno que está más limitado en su poder, ¿verdad? Y el tercer mecanismo es que sin el ejército las reformas sobrevivieron, ¿verdad? Sin ejército ya no era posible tener golpes de Estado, que, de nuevo, volviendo a la parte histórica, cuando el ejército fue abolido, hubo tres golpes de Estado que trataron de revertir esa decisión. En ninguna medida abolir el ejército nos llevó a una paz automática. Lo que pasó es que eventualmente, al no existir ejército, lo que eventualmente se aceptó en el país es que no, la manera de obtener poder en este país es mediante democracia, es mediante el voto, ¿verdad? Entonces, bueno, sin ejército, las reformas sobrevivieron. Y bueno, si uno compara con el resto de Latinoamérica, la historia es elocuentemente triste. Digamos, Latinoamérica desde 1951 ha tenido 97 golpes de Estado, 21 episodios de violencia política internacional, 134 episodios de violencia política civil y 35 episodios de violencia étnica. Esto es resumido en esta tabla que está aquí, básicamente para mostrarles cómo se veía el resto de Latinoamérica y cómo se ve el resto de los países con los que estamos comparando, ¿verdad? O sea, el único golpe de Estado que tuvo Costa Rica fue ese golpe de Estado en 1955, 53, perdón. Y fue un golpe de Estado que además se detuvo con el uso del Tratado de Río. Entonces, también fue un golpe de Estado no muy violento ni nada, ¿verdad? Una cosa que no considera esta tabla son años de dictadura, nada más para que lo tengamos claro. Pero el punto de esta tabla es el siguiente. Costa Rica fue muy diferente en los años del 51 al 2010. Y la razón es sencilla. Cualquiera de las cosas que nosotros vemos en esta tabla para tener violencia étnica, civil, internacional o golpes de Estado, necesitamos algo, necesitamos un ejército. En el momento en que nosotros quitamos el ejército del país, esa posibilidad de violencia dentro de nuestra economía, dentro de nuestra sociedad, deja de ser una posibilidad. Entonces, bueno, la evidencia es clara. Abolir el ejército le generó beneficios a Costa Rica, ¿verdad? El efecto es estadísticamente significativo y robusto en múltiples métodos. Ahora bien, el tema es que no es solo la abolición del ejército per se, ¿verdad? Lo que es importante entender acá es que la abolición del ejército permitió tres mecanismos clave que últimamente en el largo plazo generaron desarrollo económico en el país, ¿verdad? Que es un mejor gasto de gobierno, una mejor distribución del poder y mayor estabilidad en el país. Esos son los tres mecanismos que tenemos acá. Y bueno, Costa Rica no es solo un caso excepcional, es evidencia de que las decisiones de política pública
tienen efectos de larguísimo plazo. Y ahora bien, algo muy importante aquí es que esto no implica que otros países deban abolir sus ejércitos o que esa es la política pública apropiada para no tener violencia. Las condiciones históricas, geopolíticas e institucionales de Costa Rica fueron muy únicas, ¿verdad? Lo que sí muestra esto es que el compromiso con la paz y la democracia tienen un rédito económico medible, ¿verdad? Y bueno, nada más les dejo esto para decirles que el trabajo se puede cesar sin ninguna restricción. Aquí se los dejo por si quieren ver la cita y demás. Ahí tienen todo el detalle del trabajo. Y sin más que decir, nada más quiero decir muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer absoluto estar aquí. Pura vida. Muchísimas gracias, don Alejandro. Verdaderamente esclarecedor todo el mecanismo de transferencia de la política pública hacia el bienestar y el desarrollo económico de no solo Costa Rica, sino cada uno de nosotros. Para complementar esta posición, le damos el espacio a don Luis Rivera, que también nos trae una presentación al respecto. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por participarme de esta tan interesante conversación. Realmente una presentación eh, muy clara por parte de Alejandro. Voy a hacer unos comentarios generales, ¿verdad? Para después darle margen a, digamos, la discusión, si quiera, abierta. Ven los slides bien ahí. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es dar unos breves comentarios sobre el artículo de Alejandro y coautor, ¿no? Partiendo de algo que para mí, eh, como una persona muy interesada en los determinantes del crecimiento económico y quien le ha dedicado buena parte de su trabajo en los últimos años a entender mejor, ¿verdad? No solo cuáles son esos determinantes, sino cuáles son las políticas públicas que podrían, ¿verdad? Facilitar el impacto de esos determinantes sobre la tasa de crecimiento económico, sin duda haber un resultado como este, ¿verdad? Que es uno de los gráficos visualmente más llamativos del artículo, ¿verdad? Sin duda plantea eh, o crea un interés inmediato, ¿no? Algo sucede a finales de los 40, ¿no? Y de un pronto a otro, Costa Rica, si se le compara con una situación con ejército, ¿verdad? Vemos claramente cómo se establece una brecha en el largo plazo de crecimiento, ¿verdad? Y esa brecha es muy importante, ¿verdad? Como bien explica Alejandro, en promedio para el periodo analizado post decisión de la abolición del ejército, Costa Rica sin ejército crece en cuanto a su PIB por habitante un 2,28% comparado con una situación con ejército, ¿verdad? O la Costa Rica sintética, conforme a la metodología utilizada, ¿verdad? Que hubiera sido de un 1,46%. Entonces, si a uno le muestran solo este gráfico, ya de por sí, ¿verdad? Crea un interés inmediato. Bueno, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió entonces a finales de la década de los 40 para que tengamos evidencia tan clara, ¿no? Sobre un impacto sobre el largo plazo, ¿verdad? La tasa de crecimiento de la riqueza por habitante del país. Ya esto de por sí es sumamente interesante. Ahora, al final, eh, algo que es importante tener presente es que cuando hablamos de crecimiento económico, ¿verdad? Y cuando hablamos de largo plazo, la productividad y el crecimiento de la productividad es un factor fundamental, ¿verdad? Es decir, el crecimiento de la productividad y en particular la productividad total de los factores es una característica distintiva, ¿verdad? Un factor clave en el crecimiento económico. Y eso lo sabemos desde hace varias décadas, pero cada vez entre más datos tenemos y mejores datos para hacer mejores estimaciones, eso queda todavía más claro, ¿verdad? Es decir, no solo se trata de acumular factores de producción, sino que los factores de producción, la gente, el capital financiero, físico, natural, etcétera, se utilizan de una manera más eficiente, ¿verdad? De manera que sea la productividad, el crecimiento de la productividad, el fundamento que determina en el largo plazo si podemos crecer más o crecer menos, ¿verdad? Y es muy importante el tema porque si uno ve evidencia más reciente, desde el 90,
solo 34 países a nivel mundial lograron pasar de un nivel de ingreso medio a un ingreso alto. Es decir, salir de esta llamada trampa de los ingresos medios, ¿verdad? Es decir, se llevó más de 3 décadas, ¿verdad? Que estos países pudieran pasar de un nivel de ingreso medio a un nivel de ingreso alto. Entonces también cuando uno habla de crecimiento económico y de posibles políticas o decisiones de política pública, eh, para incentivar el crecimiento. Estamos hablando de decisiones que se toman hoy, pero cuyo verdadero impacto se ve en el largo plazo, ¿verdad? Y eso hace todavía más difícil la tarea de entender y de mencionar claramente cuáles son las políticas que pueden funcionar y las que no, ¿verdad? Y bueno, el año pasado Costa Rica fue clasificada como un país de ingreso alto, porque pasamos de ese umbral, ¿verdad? De ingreso medio alto, de 13.000, casi $14.000 a $15.620 según el Banco Mundial. Entonces, el año pasado nos convertimos en un país de ingreso alto. Y bueno, es decir, que pasaron bastantes décadas, ¿verdad? Para que Costa Rica pasara, pese a su desempeño, comparativamente hablando, con Latinoamérica superior, como bien lo señalaba Alejandro, pasaron varias décadas para que Costa Rica pudiera subir, digamos, de una clasificación de país de ingreso bajo, ingreso medio alto y ahora ingreso alto. Pero aún así el tema es, bueno, tenemos que sentirnos muy a gusto con este logro. Bueno, es parte también de la discusión, ¿no? Eh, ¿Y por qué el tema de largo plazo es clave? Como bien Alejandro lo enfoca, bueno, por esta regla del 70, ¿verdad? Y Alejandro nos presenta un poco esa estimación, ¿no? La regla del 70 obviamente es un algoritmo un poquito más complejo, pero la regla del 70 simplemente dice es que si usted crece a un X% por año, su PIB por habitante crece a un X% por año, se van a ocupar 70 entre X años para duplicar el PIB, ¿verdad? Entonces, si crecemos 2% al año, se ocupan 35 años para duplicar el PIB. Entonces, de ahí la importancia también de la evidencia que nos muestra Alejandro de cómo más de un 1% extra, ¿verdad? En el largo plazo de crecimiento de la riqueza por habitante se debe a esa decisión tomada respecto a la evaluación del ejército. Entonces, eso es interesante. ¿Cómo hace para recortar la cantidad de años que hubiéramos ocupado para duplicar nuestro nivel de riqueza gracias a esa decisión en particular? Pero hay algo interesante también. Es cierto que Costa Rica, que es esta línea eh, verde aquí punteada, es uno de los países con el mejor desempeño de crecimiento en las últimas décadas, también muy parecido a Chile. Y si vemos al vecino del norte, que es Nicaragua, pues lamentablemente prácticamente en 7 décadas su PIB por habitante en dólares constantes de 2015 sigue casi que siendo el mismo. Pero hay otros países que interesantemente en 1960 éramos muy parecidos, teníamos un nivel de riqueza muy parecidos, éramos todos pobres, teníamos particularidades, digamos, en cuanto a la educación, la infraestructura, en fin, muy similares. Y 70 años después, pues estos países vemos que crecieron 3, 4 y hasta 5 veces más en cuanto a su desempeño del PIB por habitante. ¿Qué pasó en esos países entonces? Es cierto que hemos hecho las cosas bien, sin duda, pero ¿qué tan mejor hicieron esos países? ¿Qué cosas? Interesantemente, todos tienen ejército, ¿verdad? Entonces uno comienza a preguntarse, bueno, ¿qué fue lo que hicimos distinto y qué tan distinto fue, ¿verdad? Si uno ve la tendencia, el PIB por habitante y la productividad en Costa Rica desde los 60, ¿verdad? Lo que uno observa es, y la línea azul es el logaritmo del PIB por habitante, que bien, como bien señala Alejandro, pues llevamos 70 años creciendo. Nuestra riqueza por habitante en términos de largo plazo crece y eso es muy bueno. Pero cuando vemos la contribución de la productividad y de la productividad total de los factores a ese crecimiento en las últimas décadas, nos damos cuenta que hubo una época de un excelente desempeño, sobre todo sobre los 60, ¿verdad? Luego comenzamos a tener prácticamente más de 2 décadas y media, ¿verdad? De una caída de la importancia relativa de la productividad total de los factores en el crecimiento, ¿verdad? Pese a que nuestra riqueza por habitante seguía creciendo, ¿verdad? Y luego, hace más de una década, eh, comenzó a darse una reversión en esa tendencia. Y varios estudios macroeconómicos, también con evidencia microeconómica, también señalan esto. Hace década y media, el país retoma el crecimiento de la productividad total de los factores. En buena medida, por la inversión extranjera directa y en particular por las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas, ¿verdad? Pero entonces,
pareciera que en la última década y media Costa Rica retoma esa senda de productividad, de crecimiento de la productividad que perdió décadas atrás. ¿Por qué muestro esto? Bueno, porque la buena noticia es que hemos recuperado ese ritmo de crecimiento que perdimos décadas atrás de la productividad, ¿verdad? Porque nuestra riqueza por habitante afortunadamente ha seguido creciendo. Pero la no tan buena noticia es que pese a eso apenas alcanzamos un poco menos de la mitad, digamos, de la productividad del trabajo, ¿verdad? De los países de la OECD, ¿verdad? Entonces, hemos avanzado muchísimo, hemos retomado la senda del crecimiento de la productividad, pero estamos todavía a mitad de camino si nos comparamos con nuestros colegas, ¿verdad? De la OECD. Entonces, por eso es que estos temas son tan relevantes, ¿no? Y lo innovador de esta investigación tiene que ver con cómo esta decisión, ¿verdad?, de abolir el ejército se enmarca dentro de esta, digamos, análisis de cuáles son los determinantes del crecimiento y del y crecimiento de la productividad en particular, porque sabemos que el capital humano es fundamental, ¿verdad? La inversión en educación y salud, eh, todo lo que tenga que ver con el cambio tecnológico, con la inversión en investigación y desarrollo también es determinante en mucho del crecimiento de esa productividad y el crecimiento económico en largo plazo. El tema de la infraestructura, sin duda, es fundamental. El tema de las instituciones es clave, que también lo aborda Alejandro, entendió las instituciones desde un punto de vista de cuáles son las reglas del juego, una economía que lo que hacen, que establecen, ¿verdad? Las maneras en que la sociedad como tal se organiza desde un punto de vista económico, pero también social, ¿verdad? Eh, También la integración con los mercados globales a través del comercio y la inversión extranjera directa, en fin, y hay varios determinantes. eh, y lo que nos interesa ahora focalizar, bueno, el gasto militar. ¿Hay alguna relación entre el gasto militar y el crecimiento económico? O entre el ejército, o entre la militarización y el crecimiento económico, ¿verdad? Y si uno, solo para generar algunas inquietudes, si uno ve, por ejemplo, el top 10 de los países, digamos, con un mayor poderío militar a nivel global, y su riqueza por habitante, ¿verdad? Y este Global Firepower Index es un índice global de 60 variables, en donde lo que se busca ver es el poderío militar de los países. Si uno ve el top 10, uno ve que salvo tres casos, ¿verdad? Pakistán, China y la India, esto es el PIB per cápita en paridad al poder adquisitivo. Salvo estos tres países, el resto de los países en el top 10 son países ricos. Y son países ricos hace décadas, ¿verdad? Entonces también la gente comienza a preguntar, "Ah, bueno, pero entonces, ¿cuál es el tema acá, ¿verdad? Respecto al crecimiento económico y el ejército o la militarización. El metaanálisis de Artin y Levine, que Alejandro cita, es muy interesante, porque lo que hace es hacer un resumen de un montón de literatura hasta ese entonces. Y interesantemente, digamos que la relación negativa entre gasto militar y crecimiento, que es una de sus hipótesis, ¿verdad? En el metaanálisis no se confirma, ¿verdad? Ni para países menos desarrollados, ni en general. Más bien, parece que va a haber un efecto positivo del gasto militar en el crecimiento económico de países desarrollados, algo incluso contraintuitivo en la revisión de la literatura. Luego, Becker y Doom encuentran que dependiendo de la composición del gasto militar hay mucha heterogeneidad. Es decir, no es lo mismo gastar en más en personal, en soldados, que gastar en investigación y desarrollo aplicada al armamentismo, que invertir en capacidad instalada de tanques y buques, etcétera. Es una conclusión interesante. O sea, la composición del gasto militar también tiene algo que ver. Luego, de Agostino y otros ya sí ven que hay un efecto negativo significativo y persistente del gasto militar sobre el crecimiento económico. Es decir, a mayor gasto militar, menor potencial de crecimiento económico. Y encuentran que esto es particularmente claro, incluso cuando uno tiene distintos grupos de países, países de ingreso medio o ingreso medio alto, ingreso bajo. Entonces, es una evidencia, digamos, que ya apunta hacia ese efecto negativo, relación negativa entre gasto militar y crecimiento. Luego Mayberry ve algo interesante en donde él lo que hace ya es construir una variable llamada desmilitarización, en donde ya es una variable más dinámica y en donde ve procesos, ¿verdad? En los cuales los países se desmilitarizan o bien cortan conflictos armados o bien evitan
golpes de Estado, en fin, un montón de variables de las que Alejandro habló, y sí se observa que definitivamente, en general, los países que se desmilitarizan crecerían o crecen 1% más en promedio que los que continúan con una senda de militarización, ¿verdad? Y que el PIB per cápita es más o menos hasta un 20% mayor después de 20 años de esa transición, ¿verdad? Muy en línea con lo que Alejandro nos enseñaba. Y un caso interesante reciente de Mozambique, en donde se utiliza método muy parecido al de Alejandro, ¿verdad? Un método de control sintético, y en efecto, básicamente después que se termina la guerra en el 92, ¿verdad? En Mozambique, pues pareciera que un 60% más de crecimiento, ¿verdad? En el PIB real anual promedio, que si hubiera continuado ese, los conflictos militares. Entonces, interesante también la evidencia, ¿verdad? Y de ahí la importancia de este aporte, ¿verdad? El aporte que hace Alejandro es muy importante en medio de toda esta discusión, ¿verdad? Y la literatura por varias razones. Primero que, como él bien señala, y Costa Rica es un caso único, porque tenemos un caso de un shock, ¿no? Yo elimino el ejército en el momento T, ¿ok? No es que yo reduzco el gasto militar o que yo lo que hago es evitar conflictos, etcétera. No, no, yo tomo una decisión radical. Elimino el ejército. Y no se tienen muchos casos como estos. Ustedes saben que más o menos a nivel mundial hay unos, entre microestados y algunas islas, ¿verdad? Hay como unos 28 países del mundo que no tienen ejército. Pero la particularidad de Costa Rica es tal vez Panamá, que desde 1990 constitucionalmente en el 94 eliminaron el ejército. País como Islandia, que nunca ha tenido ejército, pero es parte de la OTAN. Eh, en fin, Costa Rica es un caso único, ¿verdad? Lo otro es que el estudio dimensiona claramente la relevancia que esa decisión tuvo desde una perspectiva de largo plazo. Porque de nuevo, cuando hablamos del impacto de una medida como esta, tenemos que visualizar el largo plazo y el impacto que eso tiene varias décadas hacia adelante, ¿verdad? Para poder tener un claro dimensionamiento de la relevancia de esto, ¿verdad? Lo otro es que eh, el estudio incorpora este análisis de la consolidación institucional, ¿verdad? Entre el 48 y el 55. Creo que es un elemento muy importante, ¿verdad? Porque lo que hace es lo que nos hace es entender la relevancia de esas decisiones que se toman en esos años, ¿verdad? Para asegurarse que la decisión inicial sea permanente. Es decir, que no se va a revertir por ninguna razón o bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Esa decisión. Pero más aún, que intentos de hacer cosas similares a las que podrían haber sucedido con el ejército del todo no se hagan, ni con fuerzas armadas prestadas o importadas, ni de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, más, por supuesto, desde un punto de vista de la convivencia democrática, ¿verdad? Cómo instituciones políticas se fortalecen aún más, ¿verdad? Para todavía blindar, digamos, ese logro, ¿verdad? De la abolición del ejército. Lo otro es que, y quizás uno de los temas más relevantes, ¿verdad? Es entender cómo esa decisión de la abolición del ejército impacta, digamos, el gasto público, ¿verdad? Cómo variables que son clave para el crecimiento económico comienzan, ¿verdad?, a ser prioridad, ¿verdad? O a tener más relevancia en cuanto al gasto público, ¿verdad? Al caso que ya puedo llamarle productivo, entre comillas, ¿verdad? Y eso también es muy importante desde una perspectiva de, como bien dice Alejandro, no simplemente decir que fue porque hicimos X, no, hicimos X, pero hicimos todas estas otras cosas, ¿verdad? Para que esa decisión inicial detonara todas estas otras vías por las cuales logramos, digamos, impactar nuestra tendencia de crecimiento del largo plazo. Y otro tema muy importante es la robustez de los resultados, ¿verdad? Con estimaciones alternativas, ¿verdad? Y este gráfico también, que es del artículo, es muy claro porque siempre la Costa Rica de arriba, ¿verdad? De la línea de arriba, comparada con las distintas alternativas metodológicas, ¿verdad? Siempre la brecha
es clara. Tal vez es más amplia comparada con una u otra, pero la conclusión general respecto al impacto en el crecimiento, la tasa de crecimiento del PIB por habitante a largo plazo se mantiene, ¿verdad? Y creo que eso es algo valioso también del artículo, ¿verdad? Hacer clara esa robustez de los resultados. Finalmente, para dar espacio a que algunas, ojalá que alguien quiera hacer alguna pregunta o algo por el estilo, sería interesante ver cómo nos comparamos con los que son fuera del barrio, ¿verdad? Obviamente la metodología, el método de control sintético, hay una razón por lo que nos comparamos con América Latina, por supuesto, pero es interesante también pensar qué pasa en otros países o qué ha pasado en otros países en donde prácticamente iniciamos bajo las mismas características, países fuera del barrio, ¿no? Eh, eh, lo otro es cómo podemos también profundizar más entre la relación entre la desmilitarización y la productividad como tal. ¿Verdad? Entender el dividendo de paz, ¿verdad? Que es lo que estima Alejandro, versus otros determinantes de la productividad. Al fin y al cabo, él ya analiza indirectamente varios de esos determinantes. Pues sería interesante ver qué tanta relación ha habido entre ambos. Lo otro es que, ¿por qué estamos tan lejos en nuestro crecimiento del PIB por habitante de otros países que tienen ejército? Y lo pongo así adrede, ¿no? Como para decir, bueno, esto es una evidencia clara, ¿verdad? Valiosísima, pero ¿qué otros factores hay por ahí, ¿verdad? En los que no hemos sido tan buenos como en este, que parece ser que fue una decisión notoria. Luego, hablar un poco de la economía política del gasto militar, porque al fin y al cabo aquí más siempre es mejor para algunos grupos de interés. Entonces, al habernos quitado de encima esa tentación, entre comillas, ¿verdad? También es interesante ver un poco más por qué existe algo como un gasto militar óptimo. La economía política nos dice que no, que generalmente siempre va a haber grupos interesados en que se gaste más, ¿verdad? Pero también hay siempre grupos interesados en que el gobierno gaste más y no necesariamente en esas áreas que son determinantes del crecimiento de la productividad, ¿no? Entonces, y finalmente, algo que es interesante pensar es que realmente el ejército, el único objetivo que tiene no es la guerra, ¿verdad? Hay temas relacionados con la seguridad, ¿verdad? Con la disuasión de posibles conflictos bélicos, incluso porque, ¿verdad? Porque tengo una infraestructura militar. Hay un tema de una misión civil que cumple también el ejército, ¿verdad? La inversión en investigación, por ejemplo, que se financia gracias al ejército. El tema de la autoridad, un tema más sociológico, que es la visión de autoridad en la cultura, ¿verdad? Son áreas en las que creo que vale la pena también abordar. Pero en general, un estudio muy interesante, muy valioso, ¿verdad? Y felicitaciones, Alejandro, por este aporte. Muchas Muchas gracias. gracias, don Luis, por sus comentarios, sus observaciones, y el, el color que le aporta a la imagen en blanco y negro de la historia que nos presenta también don Alejandro. Hay una serie de preguntas aquí que han entrado a la discusión general, también que han entrado directamente al chat del webinar. Don Emilio Ceballos pregunta que si el ser clasificado como de ingreso alto, ¿cómo se condice? Asumo que contradice con la baja productividad de Costa Rica, quitando la zona franca. Interesante, ¿verdad? Porque si nos sentamos a conversar de las dos partes, como dice don Luis, el dividendo de la paz, pero también los factores de productividad, tenemos aquí a dos expertos. Y entonces, brevemente, también para no sobreextendernos muchísimo, ¿qué opinan? ¿Verdad? Costa Rica está en una coyuntura en la que el régimen especial crece a ritmos que nos encantaría ver el régimen definitivo crecer. Todavía no logramos que esa máquina nacional despierte, prenda, carbure. Entonces, ¿cómo podemos digerir esto de ahora ser de alto ingreso, ¿verdad? Ya estar en el Rich Club, pero seguir teniendo niveles de productividad que son comparativamente menores a los de estos países? Claro. No, si gusta empiezo yo, Luis, o no sé si quiere. Ok, claro, muchas gracias. Mira, yo creo que volviendo un poquito a lo que está hablando don Luis, yo diría lo siguiente. Yo creo que, si bien es cierto, yo soy la primera persona en decir, no, hubo un efecto positivo a abolir el ejército. También soy la primera persona en decir en que abolir el ejército no es una panacea, ¿verdad? O sea, eso no arregla todos los problemas del país, no incrementa la productividad en todo lado. Igual tenés que
invertir bien en infraestructura, igual tenés que invertir bien en educación y ese montón de cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que la divergencia que uno encuentra con otros lugares viene por ahí, ¿verdad? Luego lo otro que es como volviendo a lo que decía Don Luis, que es una idea que es muy importante y nada más quiero tocarla bien breve, es la idea de que sí existe gasto militar productivo, que es por ejemplo investigación, ¿verdad? O hay hospitales militares y demás y todo eso. Y eso se vuelve muy complicado. Digamos, toda la literatura que examina el gasto militar se mete en muchos problemas porque es como, hey, ¿cuál gasto militar agarramos? ¿Agarramos solo tanques y rifles o metemos investigación o lo que sea? Entonces sí, en efecto, ahí está medio embarrelada la cancha. Sin embargo, donde no hay discusión alguna es que las guerras destruyen la economía. Destruyen la economía, destruyen la sociedad y destruyen absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese beneficio de la paz que tenemos nosotros, entre comillas, es que de ahí logramos un país democrático y estable. Y es un país donde se abolió gran parte de la violencia posible, porque no existe el ejército. De eso no se sigue que no se tengan que hacer otras políticas públicas. De eso no se sigue que se tenga que hacer otros ajustes. Ahora bien, que si nos salvamos en comparación a otros lugares, probablemente, ¿verdad? No sabemos el contrafactual a eso, pero tenemos que ponerle en muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando vos me hablas de régimen definitivo, comercio internacional, inversión extranjera directa, todas esas son discusiones que están al margen de lo que pasó con la abolición del ejército. Digamos, la abolición del ejército nos dio un país estable y democrático. Además de eso, hay que comenzar a hacer todas las otras cosas que hacen falta. Eso es lo que diría yo. Y creo que no hay ninguna contradicción. O sea, es nada más, hey, esto fue una buena política pública en el largo plazo. No es la única que necesitamos. Es algo que tenemos que ir evaluando año a año, día a día, industria por industria. Es lo que diría yo. Y quizás eso último que señala Alejandro es la clave acá. Esa fue una buena decisión de la lista de buenas decisiones que quizás no tomamos o no las tomamos con toda la determinación que esa buena decisión. ¿Verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Aquí el tema es, al final los determinantes del crecimiento en el largo plazo no permiten atajos, ¿verdad? La literatura en eso es categórica, ¿verdad? Aquí no hay atajos, aquí no hay golpes de suerte, ¿verdad? Aquí no hay márgenes de especulación. No, no, sabemos qué es lo que funciona, ¿verdad? Y creo que el aporte de esta investigación tiene que ver en hacernos dimensionar claramente cómo esa decisión tuvo un impacto, hizo una diferencia, ¿verdad? Y la hizo en el largo plazo. El tema es cómo otras acciones de política pública clave, ¿verdad? No se toman o se toman, digamos, no con la determinación, ¿verdad? Que deberían tomarse. Y algo que hizo Emilio respecto al tema, esta dualidad productiva que hay en el país, ¿verdad? Respecto a las zonas francas y en realidad toda la parte de la economía vinculada con la atracción de inversión extranjera directa y con el comercio internacional, pues es una realidad aparte, ¿verdad? De la otra economía, ¿verdad? Que está más rezagada, que evidencia menor ritmo de crecimiento de la productividad. Entonces, y claro, ahí el tema es qué es lo que estamos dejando de hacer bien, ¿verdad? Pablo dice algo del contexto actual de presiones sobre el gasto social. Bueno, el tema es que Costa Rica sigue gastando cada vez más. Y si vemos la última década o década y media, el crecimiento exponencial del gasto público, ¿verdad? Que nos llevó al crecimiento exponencial del endeudamiento, ¿verdad? Bueno, ha tenido implicaciones para la economía, ¿verdad? Y sobre todo cuando uno ve que buena parte de ese gasto no se canalizó precisamente a las áreas, ¿verdad? Que son clave, ¿verdad? Para el crecimiento. Entonces, de nuevo, en síntesis, esta es una investigación muy valiosa porque nos enseña también desde un punto de vista del método cómo se implementa un método de control sintético, ¿verdad? Igual podríamos pensar en el momento X, por ejemplo, un profesor acá en Leeds, ¿verdad? Que hizo un análisis respecto al momento en que viene Intel a Costa Rica con el método de control sintético, ¿verdad? Para identificar cuál fue el impacto de eso, ¿verdad? Más otras medidas de política pública en algún momento que uno podría utilizar también para hacer análisis utilizando esta metodología. Entonces, también un aporte importante de Alejandro y coautor, ¿verdad? Es
hacernos ver cómo este método puede ser de gran ayuda para entender cómo decisiones de política y particularmente decisiones muy, comillas, radicales en un momento específico, casi un shock, ¿verdad? Puede o no puede cambiar el ritmo de crecimiento de un país. Y eso también es un aporte valioso. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, don Alejandro. Aquí la última pregunta que teníamos, justamente la que menciona don Luis, que envía Pablo. ¿Consideran que el dividendo de la paz, el dividendo de paz, está en riesgo ante toda la presión de militarización, ante todas las intervenciones que se han venido dando, no solo del otro lado del mundo, sino ya cercanos a nosotros? La semana pasada, un país norteamericano entró a otro país sudamericano, ¿verdad? No se ha discutido mucho al respecto. Si no están al tanto, Estados Unidos entró con una operación militar a Ecuador para intervenir rutas de trasiego de droga. Entonces, tanto en la parte militar de seguridad, de precaución y prevención estatal, pero como bien lo especifica el artículo, toda la investigación, el retorno de inversión, ese dividendo, cómo estamos beneficiándonos. Don Luis habla de crecimiento expansivo o crecimiento más allá de lo que nos gustaría de la deuda, que ha venido a tener presiones fiscales. Vemos indicadores socioeconómicos, vemos indicadores de educación que no dan frutos. O sea, Costa Rica está mal posicionado en esos en esos indicadores. Entonces, estamos en un momento en el que el rendimiento sobre ese dividendo ya mermó. ¿Qué podríamos hacer? ¿Existe algo? ¿Podemos hacer algo que nos dé y que nos lleve a ese nuevo nivel? Yo siento que, vamos a ver, yo creo que el espíritu del dividendo nunca ha dejado de existir. Yo creo que el espíritu del dividendo de la paz es sencillamente, somos un país democrático y estable, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso por un inversionista de China, de Estados Unidos, de Europa? Usted mete la plata en Costa Rica y se la vamos a pagar. O sea, usted no se preocupe, aquí el país va a funcionar, va a salir adelante. Eso es lo que yo creo que es realmente el dividendo, ¿verdad? Como esa garantía, esa marca país, ¿verdad? O sea, independientemente de donde uno vaya al mundo, cuando uno habla de Costa Rica, la gente piensa dos cosas. Piensa en un país tranquilo y un país verde. Es eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora bien, y volviendo un poquito a lo que ya hemos comentado, don Luis y yo, y vos también, pues claro, digamos que es la idea de que, vean, este dividendo no es la única cosa que importa. Hay que hacer otro montón de cosas también, ¿verdad? O sea, el juego no se acaba al abolir el ejército y decir que somos pacíficos y nos gusta votar y nos gusta tener elecciones presidenciales. No, no, no. Realmente hay que tomar medidas más proactivas que son independientes de que hayamos abolido el ejército o no, ¿verdad? Entonces, ahora bien, que si yo considero que el dividendo de la paz está en riesgo, yo creo que no está en riesgo. Yo creo que lo que hay que entender primero, hay un tema comparativo con otros países, ¿verdad? Que por más raro, por más extremo que veamos Costa Rica, igual no somos tan extremo como otras realidades, ¿verdad? O sea, vos mencionás Ecuador. En Ecuador mataron un candidato presidencial el año pasado. Hace 2 años, hubo una cárcel que los narcotraficantes entraron, ¿verdad? Perú el año pasado fue un desastre. O sea, y esto no lo digo con ningún morbo ni nada. O sea, nada más lo digo como lo que es. O sea, realmente, aunque tengamos dudas de nuestra realidad, tengamos problemas, comparativamente seguimos siendo estables, seguimos siendo democráticos, seguimos siendo todo ese montón de cosas. Yo creo que ese beneficio todavía existiría a nivel de marca. Lo que yo creo, y es mi mensaje macroeconómico que tendría que decir es, "Hey, esto no es lo único, esto no es lo único que importa, no es lo único que debería identificarnos. Creo que la estrategia de abrir mercados, atraer inversión extranjera directa, apostar por una mano de obra educada y bien formada, es lo que realmente ha ayudado a Costa Rica en los últimos 30 años. Y eso es lo que tenemos que hacer más, y eso es independiente de lo que creamos que es el dividendo de la paz o no. Eso es lo que yo diría. Sí, sí, sin duda. Más bien, el tema aquí es cómo ese dividendo podemos potenciarlo aún más, ¿verdad? Porque el dividendo existe y no se diluye
Así nomás, ¿verdad? Esa es una de las grandes fortalezas, ¿verdad? De haber tomado esa decisión, ¿verdad? Para efectos nuestros. El tema es cómo hacemos para que los retornos, ¿verdad? De esa decisión se potencien más y aumenten más con acciones claras y decididas en otras áreas de política pública fundamentales para que crezcamos más, ¿verdad? Ese es el tema. Varios colegas hablan de la propuesta de valor de este país. ¿Y cuál es la propuesta de valor de este país? Es una propuesta que tiene que ver con el tema de sostenibilidad ambiental, con el tema de un clima de paz y democracia, con instituciones sólidas, etcétera. Bueno, cómo se hace para continuar fortaleciendo varias áreas de esa propuesta de valor que a veces parecen verse en riesgo, ¿verdad? Ese es el tema central. Pero el dividendo de la paz, ¿verdad? Va a continuar siendo importante en el tanto otras medidas de política pública en otras áreas, ojalá lo refuercen, ¿verdad? Perfecto. Dicen que de una buena investigación nacen cinco más. Estamos al pie de líneas futuras de investigación. Don Alejandro nos abrió hoy la puerta de muchos temas por explorar, tanto de política económica, política industrial, crecimiento económico, hasta gestión macroeconómica y su propia política. Cuidado no, métodos, como dice don Luis, la solidez del paper, lo que trae uno de sus baluartes es la solidez del aspecto metodológico. Es un paper que va a quedar para nuevas generaciones de economistas y de profesionales que puedan aprender a usarlo y ver la diferencia de lo que pudo haber sido contra lo que fue, qué hicimos bien, qué hicimos mal. No, no somos quienes para juzgar. De parte de Lead University, de parte del Bachillerato en Economía Empresarial, muchas gracias a don Alejandro por su exposición, a don Luis por sus comentarios, a los que se conectaron y nos acompañaron en esta tarde. Muchísimas gracias y cordialmente invitados a todas las próximas actividades de la universidad. Que pasen buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego.